la canción de Sumi se estrenó a principio de mes y eso en internet es mucho tiempo. Pero como su MV es uno de los mejores que vi de todos los tiempos y además dejó mucho de lo que hablar con sus pastillas de corazón y sus referencias al mundo de fantasía de las redes sociales, decidimos junto a la señora Vaca hacer un video, aunque ella no sea tendencia y el algoritmo no sepa cómo promocionarlo. Yo soy Lola de Creepy Cookie y te doy la bienvenida a nuestra review / teoría del MV Noir de Sumi. Segundo 0. Sumi se coloca lo que parece ser una pastilla en forma de corazón dentro de la boca. A continuación tenemos el plano general de una cocina diseñada simétricamente para verse dentro de un formato vintage 1 en 1. Y oímos el estribillo antes que todo, que suena justo en el momento en el que el pastel de cumpleaños comienza a incendiarse. Sumi, sin expresión alguna, levanta su celular lentamente y el plano general cambia, para mostrarnos la transmisión en directo de Instagram. Después de esta presentación, lo que tenemos a continuación es una sucesión de momentos similares, donde se mantiene el contraste de la Sumi solitaria sin expresión en el mundo cotidiano, con una Sumi alegre y sonriente que se muestra en sus redes sociales luego de comer sus pastillas en forma de corazón. Ahora Sumi tiene una pequeña caja de corazones gracias a su primera foto con el pastel. Entonces, para obtener más corazones, primero comienza con fotos simples, con un gorro tierno y con flores lindas. Ahí también estornuda, porque a Sumi le gusta estornudar mucho en todos sus videos. Luego sucede lo interesante en la escena del segundo 53, donde ella imita al monstruo de la película del laberinto del fauno. Cuando Sumi se tapa los ojos con las palmas de sus manos, vemos que está escrito la palabra like y subscribe. Lo que nos está diciendo con esto es que ella mira a partir de ahora todo por la cantidad de likes y suscripciones que tiene. Como esas personas que juzgan a las otras personas por la cantidad de likes o suscripciones que tienen en sus publicaciones. Luego de imitar al monstruo sin ojos para conseguir más corazones, entonces comienza a hacer fotos, fingiendo estar de vacaciones, con sus pies metidos en un arenero como si de verdad estuviera en la playa, o con un póster de montañas de fondo. Porque la gente ama ver las vacaciones de los famosos y por eso compran revistas donde aparecen esas fotos. Mientras sigue comiendo corazones en el medio, vuelve a aumentar los decibeles de su adicción y comienza a hacer cosas peligrosas para llamar la atención, como jugar a dedos versus cuchillos. Hasta que en el primer minuto con 39 segundos sucede la escena que se ganó la censura en la televisión coreana. Sí, este video también fue prohibido en la TV coreana. Ella imita la pose siniestra de moda en su país y coloca sus dedos simulando ser un revólver sobre su sien, solo que lo hace de una manera más osada, ya que literalmente sale un disparo de su manita. Ahí fusiona con la escena de ella tirada en el piso, transmitiendo en vivo con el vino volcado frente a ella como si fuese sangre. Esta escena es la que nos muestra el lado tétrico de la historia. Los corazones en forma de pastilla simbolizan los likes de sus publicaciones, que hacen que ella se sienta mejor, como si se tratara de algún medicamento o alguna droga. Lo que tenemos después es una Sumi recostada con una mirada indiferente, con el pelo suelto, maquillada con corazones y un like escrito en su frente. Desciende bruscamente hacia el piso y se levanta con un nuevo atuendo, con el pelo recogido, con hebillas que muestran la palabra anxiety. Ahora que tiene muchos corazones, tiene miedo de perderlos. Ella se volvió una adicta a los likes. Todo lo que se muestra a continuación es una vorágine de locuras de una muchacha que por temor a perder todos sus corazones se encuentra dispuesta a hacer cualquier cosa. Entonces vemos cómo cambia de atuendos constantemente. Vemos su pelo enredado en un ventilador, cómo salta sobre un colchón de pinchos, cómo transmite mientras un cactus gigante se le está cayendo encima, llegando al punto máximo a tirarse un balde de agua encima y sostener un cable pelado sin importarle siquiera electrocutarse. Ya para el final tenemos la cereza del postre con un final muy ambiguo. Vimos cómo Sumi se encuentra en un estudio justo terminando una producción de fotos, desmaquillada y sin peinar, porque así es ella fuera del mundo de las redes sociales. Todo lo que muestra en internet y en su figura como idol es un espectáculo. Todo lo que vimos en el video era una farsa. Sin embargo, cuando ve su coche incendiándose, ella, al igual que al principio, sonríe a su teléfono con las llamas de fondo, porque toda esa imagen que finge para las redes sociales terminó convirtiéndose en parte de ella. Al igual que todo el MV, que si bien busca criticar el mundo de apariencias de las redes sociales, termina siendo un producto más de la industria del K-pop, que va a ser juzgado por los demás, solo a través de la cantidad de likes que tenga. La canción puede ser muy buena o muy mala, pero eso la verdad es que no importa, lo que terminan viendo su valor son la cantidad de numeritos ahí abajo. También hay que tener en cuenta que la intención de los productores de Sumi es vender canciones, no hacer experimentos sociales. De hecho, el nombre de la cuenta de Instagram que aparece en el video es en verdad el de Sumi. Y teniendo en cuenta que al momento de este comeback
Sumi está de gira por Estados Unidos, poco interesaba si censuraban el video en televisión. Más bien es polémica y publicidad gratuita. Por eso hay que ver hasta qué punto se puede considerar esto como arte o como buena propaganda para difundir las redes de la idol. Personalmente pienso que el video es muy bueno y a diferencia de las otras canciones de Sumi, Noir es como más profunda que enérgica. No te olvides de dejarme tu opinión en los comentarios y sobre todo de comer mucho tomate. Demasiado tomate. ¿Cómo hace Sumi en su video? Yo soy Lola y esta es la señora Vaca. No olvides suscribirte en el botón rojo de acá abajo y activar la campanita. Tampoco olvides darle manita arriba al video si te gustó y compartirlo con todos tus amigos. Nos vemos la próxima. ¡Chao!